Bueno, muy bien. Está en línea el profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador de CANICET, Gabriel Di Meglio. Gabriel, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, mire, en esta idea vio de que los sistemas no se escuchan. Hoy lo primero que me apareció cuando revisé mi cuenta de X es un posteo sobre Martín Miguel de Güemes. Una casualidad Hola. interesante. ¿Qué lo llevó a interesarse en particular en su condición de profesor de historia en la figura de Martín Miguel de Güemes? Bueno, no, a mí no me interesa en particular Güemes, sino la época, ¿no? Es decir, yo soy profesor investigador de esa época, de la primera mitad del siglo XIX en Argentina. Y bueno, obviamente Güemes, al igual que otros personajes, si bien yo me dedico más a la historia no de las figuras centrales, sino de aquellos que no son conocidos, digamos, ¿no? La gente, como digo yo, sin nombre de calle. Bueno, obviamente las fechas patrias siempre se imponen las preguntas por algunas Mm, figuras centrales y bueno, Güemes sin duda es una de ellas, ¿no? claro. La historia que me apareció en el posteo habla de un Güemes combatiendo en las invasiones inglesas y Perdón, llevando. un posteo de quién es. La verdad que no lo tengo presente ahora porque Ah, ok, ok, ok. no lo tengo presente ahora. No, es una Bien, cuenta bien, bien. con un nombre de ficción. No sé Ok. exactamente quién es, pero habla de un Güemes combatiendo en las invasiones inglesas y atacando con un grupo de caballería un bergantín británico. Y van apareciendo historias. Es como que hay, no sé, alguna idea de resurgimiento de su figura. ¿Qué es lo que lo hizo distinto? ¿Por qué era esa tirria de Buenos Aires con Güemes? Bueno, Buenos Aires no tenía tierra con Güemes, que no se llevaban muy bien, ¿no? O sea, a diferencia de Artigas, digamos, porque propuso un modelo federal alternativo. Güemes no, Güemes se llevaba bien con Pueyrredón, era muy amigo, que fue el director supremo en Buenos Aires entre 1816 y 1819, y por eso es que armaron lo que volvió a Güemes una figura central fue el hecho de que él condujera lo que en la época se llamó una guerra de guerrillas, ¿no? Mm, En la frontera que se había formado entre el Alto Perú, hoy Bolivia, y Salta y Jujuy, que en esa época era una sola provincia que justamente gobernaba Güemes, y él al conducir con las milicias del norte, digamos, la defensa, como digo, sin grandes batallas, pero con una muy hábil táctica de hostigamiento a los enemigos, hizo que los avances realistas del norte fueran neutralizados por él, su gente, y entonces en parte eso permitió que San Martín hiciera, que era el otro aliado de Pueyrredón, hiciera la campaña por los Andes y por lo tanto el papel de Güemes es central en bueno, en la guerra de la independencia. Sí mm, tuvo al principio algunos roces con Buenos Aires cuando se hace nombrar, digamos, es la primera vez que hay un gobernador elegido no desde Buenos Aires, sino por la propia Salta, en Salta, y es él. Ahí tuvo un momento con el gobierno central, pero después cuando llegó Pueyrredón, que era su amigo, el gobierno central, acordaron enseguida. Y después lo que lo hizo muy importante y sí muy odiado, no tanto en Buenos Aires como en Salta, por la ujú, propia clase alta salteña y jujeña, fue que, bueno, fue también un líder popular y le dio a sus seguidores que exigían cambios sociales, digamos, fuertes, algunas medidas que lo hicieron, digamos, que generaron mucha revolución en Salta. Por ejemplo, los gauchos, como se le empezó a llamar ujú, a los ujú. seguidores de Güemes, dejaron de pagar el arriendo, o sea, el alquiler de la tierra durante varios años mientras estaban sobre las armas, con lo cual, bueno, no le pagaban a los dueños de las propiedades donde vivían, trabajaban el alquiler, eso generó mucho lío en Salta. Y también, bueno, los gauchos, por ejemplo, se tomaban vacas de las estancias porque decían, bueno, nosotros ponemos el cuerpo en la guerra y los grandes estancieros no, y entonces esto es justo, y eso generó un montón bueno, de líos internos en Salta y Jujuy, y ahí sí Güemes tuvo una cantidad de enemigos muy, muy grande, ¿no? Por eso fue Ujú. que fue un sistema tan, así se le llamaba, el sistema de Güemes, que duró hasta incluso después de su muerte en 1821,
que fue muy, digamos, que hace que la revolución ahí, la revolución de independencia, no fuera solo por la patria o la independencia, sino también para transformar el orden social, ¿no? Lo cual le dio un contenido bastante particular, ¿no? Que no estuvo en todas las provincias. Claro. Eso venía como influencia del impacto global que era la Revolución Francesa. ¿Cómo anidaba eso en un pensamiento de ese tipo en esa época? Bueno, es una época muy interesante porque hay una serie de revoluciones en distintos lugares, ¿no? La francesa sin duda es la más importante, pero también la revolución en Estados Unidos, la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari, que fracasó, pero que fue muy fuerte, la revolución de Haití, ¿no? Que primera reunión de esclavos exitosa de la historia. Todas esas revoluciones influyeron, sin duda, con una pregunta que era parecida, que era ¿por qué la gente obedece y manda? ¿No? Es decir, ¿cómo tiene que estar armado digamos, el sistema político? Hubo una exigencia general de que la gente común, los varones, ¿no? En ese momento pudieran participar de alguna manera de las decisiones de gobierno, cosas que hasta entonces no. Y todo eso jugó un papel, pero también en términos muy chiquitos de, bueno, ¿por qué, digamos, hay desigualdades, ¿no? Es decir, la sociedad colonial es una sociedad desigual jurídicamente. Si una persona nacía en un lugar o en otro, tenía derechos distintos, ¿no? O si nacía con un color, digamos, si no era blanco, de alguna manera, tenía derechos distintos. Por el mismo delito, por ejemplo, a un blanco no lo azotaban y a uno que no era blanco sí. Todas esas cosas que no llevaron a la Revolución de Mayo, pero sí, después de la Revolución de Mayo, afloraron como reclamos, ¿no? Y eso fue lo que hizo que, más allá de que después todas esas expectativas no triunfaron, ¿no? De las clases populares, sí fueron parte de esa revolución. Y bueno, Güemes fue uno de los que dirigió a esos reclamos sociales, ¿no? Digamos, en parte limitándolo y en parte negociando con ellos. Y como digo, eso le valió mucha oposición de parte de su propio grupo social, ¿no? Que era la clase alta salteña y jujeña. Ahora, como estudioso de esta época, ¿no? Hoy veía también algunos comentarios que comparto. Ojalá algún día tuviéramos una saga fílmica de nuestra maravillosa historia en nuestro camino hacia la libertad y la constitución como nación, ¿no? Tiene capítulos extraordinarios que merecerían estar reflejados, me parece a mí, en un modelo muy asequible para mayorías. Sí. ¿Qué pasaba con la gente? Yo, por ejemplo, el episodio del éxodo jujeño, ¿qué pasaba con esa población que estuvo dispuesta a sacrificios tan inmensos? Bueno, como decía, todo el momento que empieza la revolución de 1810 afecta a todo el mundo, no solamente a los grandes personajes, sino efectivamente al resto. Y bueno, hubo quienes estuvieron de un lado y del otro, hubo quienes, como Jujuy, ¿no? Tuvieron quienes estuvieron a favor del éxodo, quienes estuvieron en contra, quienes fueron forzados, quienes fueron por patriotismo, quienes fueron por miedo, ¿no? Pero lo cierto es que es un episodio impresionante, ¿no? De traslado de la población y bueno, y es uno de los episodios que sin duda serían muy interesantes filmar. El problema es que eso es muy caro, ¿no? O sea, hacer cine histórico o series históricas requiere presupuestos bastante elevados, ¿no? Que lamentablemente hoy en día, como que quienes financian todo son las plataformas en general, requieren cosas que se puedan vender en varios países, ¿no? Entonces los episodios nacionales que nos interesan en otros países son complejos. Lo sé porque he participado en alguna de esas cosas. Pero sí es cierto que sería algo espectacular, digamos, porque es una historia muy interesante y efectivamente, como decía antes, lo que pasaba con la gente, que todo el mundo proyectó en esta idea de patria que hacía en ese momento cosas diferentes, ¿no? Es decir, reclamos para mejorar su condición de vida. Es decir, la revolución de independencia fue una revolución por la independencia, cosa que terminó reclamando la independencia, pero también reclamó otras cosas, ¿no? Es decir, cada cual de acuerdo al lugar que ocupaba en esa sociedad tan desigual que era la sociedad colonial, ¿no? Y claro, entonces eso permite entender por qué también hubo apoyos muy grandes a la revolución. Te pregunto, es para hablar largo, ¿no? En el mundo, esto comienza en realidad cuando se cumplen los llamados 500 años de la conquista. Fidel Castro lanza una contraofensiva ideológica y dice que esto no es nada para celebrar, que comenzó el tema del exterminio y todo lo demás.
Ahora hay una fuerte corriente de historiadores, algunos de ellos españoles, otros americanos, hay un historiador argentino. He visto el otro día una conferencia muy interesante de un descendiente de Jerónimo, el Apache, hablando de la colonización española. Este, ¿Cuál era la situación en ese momento? Porque evidentemente estas eran colonias, estaban sometidas a un poder superior y ese poder superior no era precisamente, digamos, como eran todos los poderes de la época, un ejemplo de probidad republicana, porque ese concepto ni siquiera existía. ¿Qué era lo que atravesaba esa etapa de la historia en donde en definitiva fueron europeos? San Martín es un criollo pero formado en España, Brown era irlandés, digamos, sobran los ejemplos de hombres de otras nacionalidades que constituyen Bouchard, el sesgo central del liderazgo militar de la revolución. Bueno, la revolución sin duda estuvo dirigida por, bueno, más que nada por criollos, o sea, descendientes europeos, efectivamente, ¿no? Es decir, algunos aventureros, como los que mencionaste, se sumaron, ¿no? Porque también hay que entender que en esa época hay un gran periodo de guerras muy fuertes en Europa, ¿no? Justamente ligada con el lanzamiento de la revolución acá, que termina en 1815, y ahí queda un montón de gente militar desocupada, que se viene al Río de la Plata y a Colombia y a México, a todos lados, a buscar trabajo, ¿no? Entonces, por eso se siguen agregando oleadas de algunos aventureros, como Bouchard, otros más, oficiales de carrera, que, bueno, y así fue como que los ejércitos americanos empezaron a tener un montón de europeos en las filas. Pero quienes dirigieron sobre todo fueron personajes más tipo Manuel Belgrano, ¿no? Es decir, criollos, hijos de europeos, o descendientes europeos, que en un momento empiezan a afianzar su identidad de americanos, ¿no? Es decir, acá en esa época todavía no existía Argentina o Uruguay o Paraguay, es decir, claro, eso se cree después, pero sí lo que hay es una idea de americanos versus europeos. Y eso se fue haciendo muy fuerte, aún cuando entre los americanos había diferencias, insisto, muy grandes a nivel jurídico, digamos, si vos eras blanco no era lo mismo si eras negro, pardo, sambo, mestizo, ¿no? Y los indígenas tenían un estatus diferente. Eso había sostenido el sistema colonial del principio. Lo que se pone en cuestión en ese momento es por qué tiene que haber ese tipo de diferencias, ¿no? ¿Por qué tiene que haber diferencias por nacimiento? Así como en Europa el cuestionamiento fue a los nobles, ¿no? ¿Por qué alguien nace noble, distinto a los otros? ¿No? Ese es el gran reclamo de esto que los historiadores llaman la era de las revoluciones. Digo, si uno toma toda Europa y América, ¿no? Donde pasaron cosas muy distintas pero con algo en común, que es esto del cuestionamiento del orden anterior. Eso es lo que pasa en ese momento, y que entonces algunos de estos europeos que venían también lo hacían en términos, hoy llamaríamos ideológicos, ¿no? Por convicción de que había que cambiar las cosas, otros por intereses personales, un poco todo mezclado. Pero bueno, lo que hubo fue eso, una gran puesta en cuestión de cómo tenía que organizarse el mundo, ¿no? Y hubo algunos cambios muy significativos, otros no, pero o sea, no es Fidel Castro en el siglo XX, ya que lo mencionabas, digamos, no hay comunismo o socialismo en esa época, pero sí un reclamo muy fuerte de que la sociedad se organice de otra manera, ¿no? No en base al nacimiento, sino en base al mérito, que en esa época era un concepto revolucionario, digamos. Claro. Y digamos, que nadie tenga diferencias por cómo nació, sería un poco la definición, y que toda la población pueda participar en las decisiones de gobierno de algún modo, ¿no? Uno de los efectos de esta época es la aparición justamente del republicanismo o de la monarquía constitucional contra las monarquías absolutistas, ¿no? Es uno de los grandes cambios que trae la era de las revoluciones, es decir, quién va a tener el poder, por lo menos en teoría, ¿no? Después todas estas cosas tienen sus problemas. O en el caso de Argentina, el sistema de castas dejó de existir, ¿no? O sea, el racismo sigue existiendo, pero no a nivel jurídico, es decir, a partir de la revolución ya no importaba, en teoría, todo el mundo es igual ante la ley, ¿no? No hay aún todavía hoy es una teoría de que todos somos iguales ante la ley. Exactamente, es una teoría, pero no es lo mismo como principio, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los cambios grandes que va a traer esa época. Es una pregunta muy breve, quizás hasta fuera
Se insiste en decir que Martín Miguel de Güemes, volviendo a él, que era un poco el inicio de la cuestión al respecto de nuestro interés en conversar contigo, fue el inventor de, digamos, la guerrilla como acción de gobierno, pero aparece eso, para mí por lo menos, en paralelo con la historia de Juan Martín Díez, conocido como el Empecinado, que justamente fue un militar y líder guerrillero español que combatió a las tropas de Napoleón. ¿Puede Sí. uno haberse inspirado en el otro? Buena pregunta. O sea, hasta donde yo sé, la guerra de Reyes aparece de España justamente unos años antes, en las luchas contra Napoleón, ¿no? Aunque formas esa, por lo menos con ese nombre, se empezó a hablar de guerrilla, es decir, Mm, ese tipo de combate existió de antes también, que sí, es por supuesto. el hostigamiento sin batallas abiertas, digamos, cortar los suministros del enemigo, atacar, quemarle el lugar donde guarda las cosas, ese tipo de cuestiones. Eso, que fue el tipo de guerra que se hizo acá también. Es muy posible, sí, que en el norte las noticias llegaban a todos lados y la conexión con España era muy fuerte, con lo Mm, cual el propio San Martín, ¿no? Que sí. también fue cercano a Güemes, fue una persona que peleó en la propia guerra Mm, de independencia de España, ¿no? Es sí, decir, sí. se destacó en la batalla de Bailén contra los franceses en Mm, 1808, es decir, que conocía eso de primera mano, con lo cual es posible que algo haya habido. En realidad hay un documento que escribió Manuel Dorrego. San Martín le pregunta a Dorrego, cuando San Martín se hace cargo del Ejército del Norte, ¿no? En ujú, 1814, le pregunta a Dorrego, que estaba ahí en un tiempo, qué le parece, que era el oficial, digamos, que uno de los más antiguos ya en ese momento, y Dorrego dice que a él le parece que la mejor manera de hacer la guerra en esa zona es a través de guerrillas, ¿no? ujú, Eso es un documento de principios de 1814. Y en realidad el levantamiento de guerrillas lo empieza más que nada la gente, no ningún dirigente. En ujú, realidad eso ujú, empieza cuando los realistas toman la ciudad de Salta en 1814 y como se quedaron sin apoyos locales que se habían ido con ellos el año anterior, había salteños realistas como en todos lados, pero no quedaban más. Entonces empiezan a requisar ganado y trigo, digamos, en los alrededores de Salta, en el Valle de ujú, Lerma, y ahí es cuando la gente se enoja y empieza a atacar, digamos, partidas que se organizan a sí mismas, digamos, para recuperar las cosas robadas, ¿no? Y claro. así es como empieza, el primer dirigente se llamaba Luis Burela, y así fue como empieza esta resistencia, a la que pronto aparece un jefe que es Güemes, ¿no? Pero no es que Ujú, lo empezó Güemes, y Güemes ahí se convierte sin duda en la figura central, como decía, entabla una sí, sí, sí. relación con estos paisanos, ¿no? Que son todos peones rurales, pequeños productores del valle, ¿no? Esto lo Claro. trabajó muy bien una historiadora que se llama Sara Mata y un historiador que se llama Gustavo Paz. Ellos han tenido trabajos muy buenos que muestran también toda la relación de Güemes con los gauchos, ¿no? Los que Claro. empezaron en esa época se llamaban gauchos. Antes no se usaba el término gaucho Mm, en Salta, ¿no? En términos del litoral. claro, claro. Gabriel, gracias, ¿eh? Muy, muy No, por amable por favor. tu tiempo y tu ilustración. Muy amable. Bueno, Bueno, este era hasta luego. Gabriel Di Meglio, profesor de la UBA, investigador de CONICET, que ha desarrollado dentro de su trabajo